La neurona. Contenido: historia de la neurona, organización del sistema nervioso, qué es la neurona, sus estructuras, su clasificación, las células gliales y su clasificación. Información histórica. Años atrás, Aristóteles pensaba que si teníamos un órgano de comando que gobernara los movimientos y sensaciones en todo el cuerpo, se necesitaba que estuviera conectado a todo el organismo, y solo había dos de ellos, el cerebro y el corazón. Pero no había ninguna manera a priori de decidir cuál de los dos generaba los sentimientos y los pensamientos. Entonces Aristóteles, padre de la lógica, decidió hacer un experimento, el cual consistía en abrirle el cráneo a un animal, picarle el cerebro y observar si se le movía algo. La sorpresa es que no ocurrió nada, y por eliminación, un procedimiento lógico aceptable, decidió que tenía que ser el corazón. Entonces Aristóteles, en su libro Historia de los animales, dice: el cerebro es un órgano blandengue, caliente, de contextura parecida a los excrementos. Es imposible que sea el sustrato de una función tan noble como es el pensamiento humano. Por lo tanto, el corazón debe estar a cargo de esta función. Hace 1900 años, Galeano decidió hacer un experimento y seleccionó regiones específicas del sistema nervioso, hasta que encontró que cada parte del cerebro estaba especializada en producir alguna función motora o sensitiva. Así, desde el punto de vista científico, nadie duda que los sentimientos y los pensamientos los produce el cerebro. Sin embargo, en casi 1900 años, no se ha logrado convencer al pueblo que esto es así. Todos los 14 de febrero, los enamorados intercambian corazones, no cerebritos. La gente se dice te amo con el corazón, no con el cerebro. Aristóteles sigue dominando nuestro lenguaje cotidiano. A finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal citó por vez primera las neuronas como elementos funcionales del sistema nervioso, y este es el modelo aceptado hoy en neurofisiología. Consiste en aceptar que la base de la función neurológica radica en las neuronas como entidades discretas, cuya interacción, mediada por sinapsis, conduce a la aparición de respuestas complejas. Cajal no solo postuló este principio, sino que lo extendió hacia una ley de la polarización dinámica, que promulga la transmisión unidireccional de información, esto es, en un solo sentido, de las dendritas hacia los axones. No obstante, esta ley no siempre se cumple. Organización del sistema nervioso. Las dos subdivisiones principales del sistema nervioso son el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, el cual procesa muchas clases distintas de información sensitiva aferente. Es también la fuente de los pensamientos, emociones y recuerdos. Y el sistema nervioso periférico, que abarca a todos los tejidos nerviosos situados por fuera del sistema nervioso central. ¿Qué es la neurona? La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Recibe los estímulos provenientes del medio ambiente, los convierte en impulsos nerviosos y los transmite a otra neurona, a una célula muscular o glandular donde producirán una respuesta. El número de neuronas en el cerebro humano se estima que gira en torno a unos 100.000 millones. Estas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas hasta llegar a los botones terminales, que se pueden conectar con otra neurona, fibras musculares o glándulas. La conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis. Estructura de la neurona. Núcleo. Suele ocupar una posición central y es muy visible, especialmente en las neuronas pequeñas. Contiene uno o dos nucleolos prominentes y posee una lámina nuclear muy desarrollada. Entre ambos puede aparecer el cuerpo accesorio de Cajal, una estructura esférica que corresponde a una acumulación de proteínas ricas en aminoácidos, arginina y tirosina. Soma. Diversos orgánulos llenan el citoplasma que rodea el núcleo. El orgánulo más notable, que está en el soma, lleno de ribosomas libres y adheridos al retículo rugoso, es la llamada sustancia de Nis. Tal abundancia de los orgánulos relacionados en la síntesis proteica se debe a la alta tasa biosintética del soma. Dendritas. Las dendritas son ramificaciones que proceden del soma neural, que consisten en proyecciones citoplasmáticas envueltas por una membrana plasmática sin envoltura de mielina.
Sus orgánulos y componentes característicos son muchos microtúbulos y pocos neurofilamentos, ambos dispuestos en haces paralelos, muchas mitocondrias, grumos de Nys, más abundantes en la zona adyacente al soma, retículo endoplasmático liso, especialmente en forma de vesículas relacionadas con la sinapsis. Axón. El axón es una prolongación del soma neural recubierta por una o más células de Schwann en el sistema nervioso periférico de vertebrados, con una producción o no de mielina. Puede dividirse de forma centrífuga al soma en cono axónico, segmento inicial y resto del axón. Cono axiónico, adyacente al soma. Es muy visible en las neuronas de gran tamaño. En él se observa la progresiva desaparición de los grumos de Nys y la abundancia de microtúbulos y neurofilamentos, que en esta zona se organizan en haces paralelos que se proyectarán a lo largo del axón. Mielina. Forman una capa gruesa alrededor de los axones neuronales que permite la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente largas gracias a sus efectos aislantes. Este recubrimiento se conoce como vaina de mielina. Botones terminales. Los botones terminales, también llamados bulbos sinápticos, botones sinápticos o axones terminales, es la parte extrema del axón que se divide para producir una serie de terminales que conforman sinapsis con otras neuronas o con células musculares o de glándulas. En los bulbos se almacenan los neurotransmisores en paquetes como burbujas llamados vesículas. Nodo de Rambier. Son las interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo de la longitud del axón en la vaina de mielina que lo envuelve. Son pequeñísimos espacios de 1 micrómetro de longitud que exponen a la membrana del axón al líquido extracelular. Sirven para que el impulso nervioso se traslade con mayor velocidad, de manera saltatoria y con mayor probabilidad de eficacia. Clasificación. El número, la longitud y la forma de ramificaciones de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de las neuronas. Según el tamaño de las prolongaciones, las neuronas se clasifican en poliédricas, como las motoneuronas del asta anterior de la médula, fusiformes, las que se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral, estrelladas, como las neuronas aracniforme y estrelladas de la corteza cerebral y Golgi del cerebelo, esféricas, en ganglios espinales, simpáticos y parasimpáticos, piramidales, presentes en la corteza cerebral. Según la polaridad, el número y anatomía de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en unipolares. Son aquellas desde la que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados en que la rama periférica reciben señales y funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neural. Son típicas de los ganglios de invertebrados y de la retina. Bipolares. Poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro el axón. El núcleo de este tipo de neuronas se encuentra ubicado en el centro de esta, por lo que puede enviar señales hacia ambos polos de la misma. Ejemplos de esta neurona se hallan en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del cerebro. Multipolares. Tienen una gran cantidad de dendritas y un axón. La mayor parte de las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal son de este tipo. Según la función, las neuronas pueden ser motoras. Son las encargadas de producir la contracción de la musculatura. Sensoriales. Reciben información del exterior, ejemplo, el tacto, el gusto, la visión, y la trasladan al sistema nervioso central. Interneuronas. Se encargan de conectar entre las dos diferentes neuronas. Son las responsables de funciones de percepción, aprendizaje, recuerdo, decisión y control de conductas complejas. Las células gliales, ¿qué son? Son células del sistema nervioso que desempeñan de forma principal la función de soporte de las neuronas. Además, intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el organismo. Las células gliales la podemos clasificar en astrocitos. Nutren a las neuronas y mantienen el equilibrio químico apropiado. Están alrededor de las neuronas y cerca de los capilares sanguíneos, formando una barrera encefálica que evita el ingreso de sustancias tóxicas al cerebro. Oligodendrocitos.
Envuelve al citoplasma alrededor de las neuronas del cerebro, formando vainas que permiten que el impulso viaje más rápido. Microglía. Protegen al sistema nervioso central y en ocasiones se comportan como células macrófagas, eliminan desechos de las células muertas. Las células de Schwann producen una cubierta lipídica formando vainas que envuelven las haces de las fibras nerviosas periféricas. Su función es acelerar la velocidad de la conducción del impulso nervioso.